Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que para nosotros es una enorme alegría tenerlos hoy acá en nuestra casa, ¿no? El Auditorio Ferrer, que siempre fue un centro de ideas, de inspiración, de diálogo, de conversación entre todos, y que por la pandemia hace 1 año y medio casi que tenemos sin uso, lo que nos dolió mucho. Así que estamos súper contentos de poder estar hoy reinaugurándolo de alguna manera y con un evento híbrido. ¿Y por qué hicimos evento híbrido? Que es como el término de moda, ¿no? Porque tenemos el gusto de tener a nuestros speakers acá presentes, presenciales, menos Carmen, que ahora les vamos a contar por qué está virtualmente. Tenemos un pequeño público presencial y tenemos decenas de personas conectadas por streaming. Los saludamos especialmente y les pedimos disculpas porque hubieron muchos que quisieron venir presencialmente, pero como se imaginarán, para hacer este tipo de eventos tenemos que ser muy, muy estrictos con las normas sanitarias, con los protocolos, y bueno, tuvimos que mantener la cuota de personas muy, muy acotada a lo que es el aforo. Así que de nuevo, bienvenidos a todos. La realidad es que en esta mañana estoy acompañada de unos speakers, de personas que son súper comprometidas, con roles muy significativos y que tienen una agenda muy apretada, así que valoramos enormemente que hoy estén acá, ¿no? Tenemos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que ustedes lo han visto sin parar en este 1 año y medio, ¿no? Ha sido un protagonista absoluto en estos meses, en este 1 año y medio, porque bueno, toda la pandemia puso arriba de la mesa un montón de desafíos en términos de empleo, de salarios, de nuevos modelos, y bueno, y la realidad es que con mucho, desde el gobierno se intentaron muchas soluciones alternativas, y el capitán del barco del ministerio le tocó ser a Pablo, y vimos temas de seguro de paro novedosos, de vacaciones, de protocolos consensuados y formas de trabajo diferentes, así que es un placer poder conversar de todo esto con él. Tenemos también la presencia, la voy a saludar, yo no la veo en la pantalla, pero a Carmen Sanguinetti, senadora de la República. ¿Por qué está Carmen en forma virtual? Y por esto tenemos, mira, ahí está Carmen. Carmen en forma virtual porque saben su nivel de funciones, y en un ratito ya está empezando una sesión, pero tenemos el lujo de tenerla aquí. Y Carmen, como ustedes sabrán, vieron lo que fue la sincronización perfecta del Parlamento con nuestro evento, porque en el día de ayer quedó aprobada la ley de teletrabajo, y Carmen fue la impulsora clara de ese proceso, que en definitiva su proyecto, el que presentó con algunas pequeñas variaciones, fue el que quedó aprobado ayer. Así que es también un lujo tenerla. También nos acompaña Daniel Zappelli, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del país. Daniel es un empresario experiente que hace muchos años que ya está en el directorio de la Cámara, pero que ahora tiene el gran desafío de ser quien lo lidera y quien marca el rumbo en un momento de aguas turbulentas, ¿no? De contexto económico restrictivo, de muchos socios de la Cámara que han visto muy, muy golpeados sus negocios, pero también de otros socios que han visto grandes oportunidades en esta situación. Así que también contar con él es un placer. Estuvimos conversando en estos días, la verdad que cuando empezamos a ver temas de los que podríamos hablar, no sé, llegamos a 12 en 1 minuto, y dijimos no los vamos a poder abordar hoy, así que auguro que vamos a estar trabajando probablemente juntos más adelante en estos otros temas. También nos acompaña hoy Gonzalo Azuriaga, que es socio de CPA Ferrer, que es quien lidera nuestra práctica de consultoría en estrategia y capital humano, y que está muy metido justamente en cuáles son las grandes tendencias y las buenas prácticas de las empresas, los desafíos en términos de gestión de procesos y de liderazgo que estos temas implican. Y Alberto Barofio, que es nuestro socio de Ferrer, que es experto en temas laborales, en temas de negociación colectiva y que está todos los días lidiando con ese sutil equilibrio de lo que se puede hacer en base a una normativa que no es tan adecuada a la realidad, y cómo adecuar esa realidad y poder llevar adelante justamente una gestión segura. Y por otro lado, tiene la temperatura tomada de cuáles son las cosas
le están preocupando a las empresas en este contexto. Así que con esta delantera de lujo, no tengo dudas que el diálogo, o por lo menos el rol que me tocó a mí, va a ser muy fácil, que es generar un diálogo constructivo entre todos. Y les pido 2 minutos solamente porque me parecía importante. La pandemia, ¿qué nos hace? La pandemia nos hace que estemos como muy enfocados en lo inmediato, ¿no? Y que perdamos de vista el contexto, y entonces quería repasar en 1 minuto como las grandes tendencias macro que están pasando a nivel global, que impactan hoy en nuestro país, que impactan en nuestras empresas, que impactan sobre todo en nuestro mercado laboral, ¿no? Entonces, si me permiten, capaz que hacemos un repaso muy, muy rápido, y hablamos de globalización de cadenas productivas, de economía en red y de plataformas, revolución digital, inteligencia artificial, automatización, la posibilidad de acumular datos, los desafíos de explotarlos, cómo esto modifica los modelos de competencia, el rol del management, el sistema de organización de la nueva economía global, ¿no? Donde se desvanecen las fronteras entre los negocios. Uber, Airbnb, Google, Amazon, son empresas ¿de qué? De movilidad, de turismo, de educación, de finanzas, de retail. ¿Cómo vemos cambios vertiginosos e incertidumbre, ¿no? ¿Cuántas empresas, esos monstruos de la lista de Fortune 500, desaparecieron en los últimos años, ¿no? Las nuevas generaciones que irrumpen en el mercado laboral, los talentos diferentes, la irrupción cada vez más masiva de mujeres en el mercado laboral, puestos de trabajo que son amenazados por esta automatización y por la robotización, profesiones que tienden a desaparecer, nuevas profesiones que irrumpen como nuevas demandas en el mercado laboral, la sostenibilidad de los regímenes previsionales, ¿no? Nosotros estamos ante una reforma en ese sentido. Y en el medio de toda esa tormenta perfecta aparecen nuevas formas de trabajo, aparece el teletrabajo, y esto implica un gran desafío para las políticas laborales, para las políticas de seguridad social, ¿no? Entonces, el teletrabajo no es algo que haya surgido ahora, hace años que venimos viendo y que muchas compañías manejan el teletrabajo, sobre todo las tecnológicas y en el sector servicios, pero había todos unos preconceptos y pruritos al respecto muy importantes, que eran, bueno, pero la gente va a ser productiva, es sostenible este régimen, miedos respecto a la ausencia de regulación y qué riesgos las empresas podían estar asumiendo cuando tenían a gente teletrabajando. Y después llegó la pandemia, nos fuimos todos a teletrabajar. Cuando digo todos, disculpen, en realidad el público capaz que nos está escuchando, que si es de un sector industrial, si es un sector agrario, si es de un sector comercial que necesita presencialidad, por supuesto que no va a estar representado en este mundo y modelo híbrido y virtual, pero sí una gran cantidad de sectores. Entonces, la realidad es que nos dimos cuenta que sí funcionaba, y hoy en día lo que vemos, y de lo que vamos a hablar en 1 minuto, es de cómo vamos hacia un modelo híbrido de trabajo en todos estos sectores. ¿Y por qué se habla de modelo híbrido? Y bueno, porque es una combinación entre presencialidad y virtualidad. Los porcentajes son diferentes en cada empresa, el nivel de flexibilidad es diferente en cada empresa, pero la tendencia es a valorar que hay algunos procesos que son mejores tenerlos presenciales, como puede ser la inducción, el traspaso de valores y de cultura, como puede ser la creatividad y la innovación, pero hay otros que son muy eficientes para realizarlos en forma virtual y por lo tanto la combinación estaría lo mejor. Tenemos algunas voces, ustedes habrán escuchado por ejemplo las declaraciones del CEO de Goldman Sachs hace unos días, que decía cosas horribles respecto al teletrabajo y llamaba a volver a todos a la oficina, pero la tendencia general no es esa. Y en todo este combo, la existencia de una regulación era bien importante. Y sobre todo, lo que había siempre era como ese querido balance entre si valía la pena regular o no. Recording in progress. Ok, me están grabando. Eso quiere decir que me están grabando. Bueno, si había necesidad de regular o no, si se regulaba nos encorsetábamos o nos dábamos o se lograba seguridad jurídica. Entonces, ¿quién mejor que Carmen para que arranque? Y como se tiene que ir en un ratito, le pedimos que nos cuente un poco su visión, lo que vio, por qué largó arriba de la mesa este proceso que terminó exitosamente en el día de ayer.
Bien, bueno, primero que nada, muy buenos días para todos. Un placer estar esta mañana con ustedes. La verdad que Vero, no podríamos haber tenido un timing más idóneo, no estaba planeado. Les aclaro que no tengo que entrar a sesión, se canceló la sesión de hoy, pero bueno, para hacer honor a esto del evento híbrido, me parecía que era una buena idea. Tengo un compromiso 9:30, así que les pido disculpas que me voy a tener que ir. A ver, contarles la motivación arranca por un tema meramente personal. Yo viví en el exterior 7 años, me hice una maestría en Estados Unidos, trabajé mucho tiempo allá. Etapa viviendo allá, yo trabajaba desde el estado de Texas para el estado de Nueva York, como si estuviera en Nueva York. Chequeaba el tiempo, porque siempre allá se habla mucho del tiempo, y muchos de los clientes para los cuales yo trabajaba en esta ONG ni siquiera sabían que yo estaba en Texas. ¿Qué pasó cuando volví a Uruguay? Bueno, yo tenía hijos chicos, mi marido trabajaba 3 días por semana en el interior, empecé a buscar trabajo y bueno, la realidad es que cuando llegaba ese momento en que te dicen, bueno, quedan 3 personas, son 3 candidatas, yo planteaba, bueno, mirá, la verdad que yo soy súper trabajadora, me apasiona lo que hago, soy muy comprometida, pero desde que tengo hijos nunca más volví a estar 10 horas afuera de mi casa y bueno, tengo esta modalidad de trabajo y yo les miraba la cara a la persona que me estaba entrevistando y voy a hacer la analogía porque es tal cual. Era como que yo les decía, miren, yo soy trabajadora, estoy comprometida, pero yo los viernes quiero venir a trabajar de bikini. Esa era la cara que me ponían del otro lado cuando yo planteaba la posibilidad de flexibilidad y la posibilidad de teletrabajar. Entonces, me costó muchísimo conseguir trabajo. La verdad, para mí la inserción laboral en Uruguay fue difícil, fue un proceso largo, arduo, doloroso. Y bueno, y siempre tuve esto de querer intentar cambiar este paradigma, querer intentar empujar este cambio de visión y esta idea de trabajo es ver una persona físicamente que esté ahí, que eso me da la indicación de que está haciendo su trabajo, ¿no? Nosotros en el programa del gobierno del Partido Colorado teníamos esta preocupación, está contemplado, y la verdad es que yo asumí la banca con una lista de temas en los que quería trabajar y este era uno. Realmente nunca pensé que iba a ser el primer proyecto de ley el que iba a presentar, porque bueno, tampoco pensé que se venía la pandemia. Yo asumí el 3 de marzo, el 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria y ahí le dije a mi equipo, ¿saben qué? Vamos a priorizar esto porque si antes era necesario desde mi perspectiva un marco normativo, ahora es imprescindible, ¿no? Yo una de las cosas, como seguramente sepan, yo no soy abogada, tengo una maestría en políticas públicas, vengo del mundo de lo social, a mí me mueven los temas sociales. Y en este último año y medio empecé a hacer muy claramente la conexión entre algunos de nuestros temas culturales y la vinculación con la legislación o la falta de legislación, ¿no? Yo creo que eso que yo viví en el año 2011, de esa resistencia grande a la posibilidad de ofrecerle a los trabajadores la posibilidad de teletrabajar, también tiene que ver, tiene una fuerte vinculación con que no existía un marco regulatorio. Uruguay, como saben, desde el año 2009 está hablando de este tema, ¿no? En el 2009 se presentó el primer proyecto para crear un comité para el teletrabajo. Álvaro Lamea, ya por el 2016, un referente para todos en estos temas, dijo, Uruguay tiene que avanzar en esto. En el año 2016 también teníamos en Uruguay 100.000 teletrabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Hace más de 10 años que este tema está sobre la mesa, pero como justamente hay aristas que son complejas, inherentes al teletrabajo, en un país como el nuestro, que los cambios nos cuestan y que le sacamos capaz, le huimos a la jeringa en los temas así más complejos, el debate se había de alguna manera como eternizado y a diferencia de la mayoría de los países de la región, y ni que hablar de Europa, que en el año 2002, o sea, hace más de 20 años, tienen el Acuerdo Marco Europeo, nos encontró sin este paraguas legal, ¿no? Entonces, ¿dónde nos paramos nosotros para hacer la ley cuando empezamos a estudiar? Bueno, tuvimos la ventaja de que teníamos todo para estudiar, ¿verdad? Porque la enorme mayoría ya habían avanzado, entonces pudimos hacer un estudio profundo de derecho comparado y ver cómo queríamos y cómo no queríamos. Por ejemplo, por darles un ejemplo, hace poquito me tocó estar en un panel internacional. La legislación argentina era una de las legislaciones que sabíamos que no queríamos emular, o sea, nos parece que es una legislación que encorseta, que no tiene, que para nada está alineado con
el espíritu que nosotros buscamos. Nosotros nos paramos en el lugar de legislar una ley que fuera de mínima, que garantizara derechos y obligaciones para ambas partes, pero que justamente no encorsetara. ¿Por qué? Porque entendemos que lo que buscamos de esta legislación es que esté en el marco legal de protección, pero que en definitiva se promueva el teletrabajo y no se lo inhiba, que es por ejemplo lo que podemos hacer en Argentina. Fueron meses de muchísimo trabajo, recibimos a todas las voces, bueno, por supuesto a la Cámara de Industrias, a la CUTI, a la Cámara de Comercio, a la Cámara Uruguaya de Telecomunicaciones, al PIT-CNT, laboralistas, constitucionalistas. O sea, fueron 6 meses de trabajo en la Cámara de Senadores, en un proceso muy arduo, sobre todo en relación a lo que tiene que ver con el cómputo de las horas de la jornada laboral. Y este es el único tema en el que me voy a detener un instante, porque creo que es importante que que profundicemos sobre este tema, ¿no? Acá hubo algunas cámaras empresariales que nos sugerían que nos amparemos en el decreto 611 del año 80, o sea, a la modalidad de teletrabajo, de la limitación de tiempo. Nosotros no entendimos que ese era el camino, pero tampoco entendimos que era el camino el ceñirnos a las mismas 8 horas que aquellos trabajadores que hoy están en la presencialidad. Yo, si tuviera que cuantificar el número de reuniones, horas de conversaciones, debates, realmente el número sería muy, muy elevado, porque este es un tema que lo tenemos en el ADN de la uruguayés, esta cuestión de la ley de 8 horas, y que por supuesto fue un avance enorme y significativo en su momento, y que sigue siendo muy necesaria, pero que yo creo que nos debemos replantear a ver la vigencia en este tipo de modalidad. La forma que nosotros resolvimos este tema, como muchas de ustedes seguramente sepan, es que el cómputo sea de manera semanal, ¿no? Yo estoy intentando impulsar también el teletrabajo en el ámbito público. Tuvimos hace 2 semanas un evento con Conrado Ramos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, con AGESIC, y bueno, y en los distintos ámbitos, público, privado y demás, siempre está esta cosa de que todavía no avanzamos lo suficiente en lo que tiene que ver con trabajo por resultados, trabajo por desempeños, ¿verdad? Todavía para muchos uruguayos el trabajar es que yo vea físicamente a una persona, y todos estos debates de productividad y de evaluación por resultados y de desempeños que hace tantas décadas que están instalados en otros lados, acá seguimos teniendo conversaciones en la línea de la resistencia, y seguramente a quienes hayan seguido la discusión más de cerca, que bueno, que este fue uno de los puntos más controvertidos, y que la oposición sigue haciendo aseveraciones muy severas sobre este tema, de alguna manera yo creo que omitiendo el principio básico del teletrabajo, que es la voluntariedad de ambas partes. Bueno, con eso me quedo. Gracias, Vero, Carmen. no sé si... Buenísimo. Después, bueno, tenemos tanto para hablar, que hemos hablado de temas de inclusión de determinados grupos subrepresentados como pueden ser las mujeres, los jóvenes, pero bueno, seguimos con la vuelta, y si nos da el tiempo volvemos sobre eso. Pablo, queríamos preguntarte cómo lo ve el Ministerio, ¿no? Esto de ir hacia una reglamentación. El Ministerio va a tener que jugar un rol, porque va a tener que salir a reglamentar, y vemos estas tendencias, el miedo a la hiperreglamentación, por un lado, pero por otro lado también va a tener que fiscalizar, o sea, va a ser un actor relevante en este ecosistema del mundo híbrido. Entonces, ¿cómo ves tú, cómo vienes en estas nuevas etapas, y cómo ves tú que van a actuar, o la mirada del gobierno en este respecto? Lo primero que hay que decir, bueno, primero gracias por la invitación, un gusto estar acá. Saludos a Carmen a la distancia, y un placer compartir el panel con el resto de los invitados. Lo primero es decir que desde el Ministerio de Trabajo siempre vimos muy bien la iniciativa del proyecto de ley. Tuvimos varias reuniones con la senadora Sanguinetti y su equipo de asesores, aportamos elementos desde el punto de vista técnico de lo que nos parecía que podía enriquecer el texto legal, pero teníamos claro que esta es una modalidad de relación laboral que ya venía generándose desde mucho tiempo antes, y que estaba llamada a desarrollarse más allá de la pandemia. Si se quiere, la pandemia lo que significó fue una especie de campo de experimentación intensivo y acelerado,
pero era un tema que, independiente de la pandemia, está instalado, estuvo y se va a instalar probablemente cada vez más. Entonces, hay muchos asuntos que surgen como desafíos a partir de lo que ayer se convirtió en ley y que lamentablemente no fue unánime. Yo lamento porque realmente es una pregunta que uno se hace, cómo todavía desde el sistema político hay sectores que tienen una mirada, yo diría, más hacia el pasado, sobre lo que es el mundo del trabajo, y no advertir que en realidad todas las tendencias mundiales, tecnológicas, etcétera, llevan a que el modelo híbrido pase a ser un componente relevante. El desafío de nosotros es ahora la reglamentación. Ya ayer hablé con el inspector de trabajo y quedó la inspección encargada de elaborar un decreto reglamentario, porque incluso en la ley misma hay referencias directas a que el Ministerio de Trabajo va a tener que establecer ciertas regulaciones como corresponde en general a las nuevas leyes. Y en particular yo tiro arriba de la mesa dos temas que ya nos están generando preguntas más que respuestas. Una es el mero trámite de la inspección. La inspección laboral tiene una complejidad obvia, que es que el teletrabajo en la mayor parte de los casos se realiza en el domicilio de las personas. Y el domicilio tiene una protección legal que todos conocemos y que, por lo tanto, para ingresar al domicilio y, por lo tanto, constatar las condiciones en que el teletrabajador está realizando su actividad, requiere de la autorización del propietario, del dueño de la casa, es decir, del teletrabajador. Eso se resuelve si es el teletrabajador el que está reclamando, pero si el empleador quiere confirmar ciertas características de funcionamiento de la relación laboral, tenemos un problema, yo diría, un asunto que hay que ver cómo se maneja, porque está bueno que el teletrabajador, la relación de teletrabajo también esté de alguna manera cubierta por las garantías que brinda la Inspección de Trabajo a través de constatar de qué manera se está realizando el ejercicio del empleo. Hay que pensar si no hay modalidades también a distancia de contralor. Eso es un tema que sin duda la tecnología cada vez más va a permitir, que haya modalidades de inspección que no sean invasivas sobre el domicilio del trabajador, pero es un tema que tenemos que lo tenemos que resolver. El otro tiene que ver con una cosa quizás más compleja también, que es dónde está el límite, esto es para los abogados, entre el accidente laboral y el accidente doméstico. Es decir, ¿qué ocurre? Porque además no es un tema menor, porque los accidentes domésticos no son poco frecuentes. Y ahí el asunto de si esto ocurre en horario de trabajo o a raíz de la actividad laboral o es meramente un hecho doméstico que tiene consecuencias, obviamente, de todo tipo, indudablemente es otro asunto. El otro asunto tiene que ver con las características del contrato de trabajo, la voluntariedad que señalaba Carmen del teletrabajo. Yo creo que la ley resuelve bien el tema de cuando la relación laboral es desde el inicio de teletrabajo, de cuando la relación de teletrabajo se genera en el transcurrir de la misma y se transforma. Bueno, las modalidades de resolución del tema en cuanto a la voluntariedad y la reversibilidad del teletrabajo, yo creo que está muy bien resuelto en la ley y que le permite dar garantías a todos. Y el otro tema que también está muy bien resuelto es quién dispone del equipamiento, de los instrumentos que necesita el trabajador para realizar su actividad de manera a la distancia. Entonces, creo que hay muchas preguntas que hay que ir resolviendo y al mismo tiempo hay muchas oportunidades de una modalidad, y termino con esto. El otro gran tema es que esta modalidad genera nuevamente asimetrías en el acceso. Es decir, hay gente
que tiene dificultades para acceder a esta modalidad, y esto tiene que ver con el desafío que tenemos en materia de capacitación laboral a través del INEFOP, cómo construimos modelos de capacitación que desarrollen lo que podemos llamar las habilidades transversales y la capacidad de acceso a lo digital por parte de personas que de pronto tienen problemas de educación y de formación, y también de acceso al instrumento, al equipamiento. Pero son varios de los problemas que tenemos. Por ahí me quedo. Bien, gracias Pablo. La verdad que como que fuiste quirúrgico, ¿no? Fuiste a los puntos que todos nos estamos preguntando, que todos nuestros clientes nos preguntan, y los dilemas, ¿no? Ese dilema de alguna manera de la acentuación de las diferencias. Es bien significativo, pasó con la educación durante la pandemia y el acceso a la tecnología y a los conocimientos, y ni qué hablar en la reinvención de las capacidades de la gente. Así que gracias, porque si fuiste y le dejaste a Alberto, va a tener que contestarte todas estas preguntas, va a tener como unos minutos que van a hablar los demás antes, pero son las cosas que nos estamos preguntando todos los días. Quería preguntarte, Daniel, porque de adentro de la Cámara hay grandes sectores que ya eran usuarios del teletrabajo, y hay grandes sectores que son como fans del modelo híbrido, pero que miran con cuidado esto de la reglamentación, de cómo va a venir. Entonces, ¿cómo estás sintiendo vos el ambiente y cuáles son los temas que están haciendo más ruido o que ves vos más como oportunidad o desafío adentro de la Cámara? Bueno, antes que nada, muchas gracias. En el ministro Mieres y con los profesionales de Ferrer. Sí, la Cámara de Comercio lo vemos bien, muy bien. Para nosotros es una buena ley, es simple. Estuvimos evaluando, por ejemplo, en Argentina, una ley mucho más complicada. Y bueno, ahora lo que nos da un poquito de miedo es la reglamentación. Nosotros en la Cámara detalles. ¿Sí o no? Ese es un ejemplo. La regulación está bien, tenemos miedo que sea demasiado complicado. Si es demasiado complicado, creo que hace el empresario, el comerciante, agarra y contacto más directo para pedir eso no podías tener, ¿no? Por suerte con Pablo nos conocemos hace poco, pero tenemos una muy buena relación, así que seguro nos vamos a entender. Bueno, yo quería comentar algunos puntos, así como comentó el ministro, hay algunos coincidimos, ¿no? Como decía él, el informalismo, ¿no? La fiscalización. En el teletrabajo ya no alcanza con la inspección física, o se puede hacer la inspección física, pero puede ser mucho más complicado de lo que decía el ministro, porque puede no ser la casa del trabajador, puede ser la casa del suegro, del padre, del tío, ¿no? Entonces hay que fiscalizarlo y tener la aprobación del propietario, ¿no? Del hogar. Después también puede pasar, que es algo que ya ocurre, que teletrabajen desde otro país, ¿no? Ese es un tema y que puede llegar a ser muy complejo, ¿tá? Hace unos años me acuerdo que alguien comentaba que los arquitectos uruguayos mandan a Malasia
a que hagan los dibujos, ¿tá?, de los proyectos. Entonces, como con la diferencia horaria, logran que al otro día de mañana tengan todos los dibujos de los proyectos que terminaron de elaborar a las 7 de la tarde del día anterior. Entonces ganaban en tiempo. Obviamente debe haber un tema de costos, ¿no? Y bueno, y me lo comentaba en un evento y el público le preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos con los dibujantes uruguayos? Y él contestó, bueno, hablen con los arquitectos malayos. Pero bueno, ese es un tema, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Dónde aportamos al Banco de Previsión Social, o como se llame, en Malasia, en todo caso, ¿no? Tenemos empresas allá y acá tiene sentido aportar por malayo, no va a tener nunca un beneficio, va a ser un par de años y acá no va a cobrar. Entonces, ese es un tema que hay que resolver, ¿no? Después, la noción de equipo. Ese es un tema que a nosotros nos preocupa porque estar todos desperdigados, por más que uno tenga metas y objetivos y demás, el concepto de equipo, de estar juntos, de darse manija, ¿no? Como si fuera un equipo de fútbol, y bueno, y tenemos tal objetivo, y bueno, vamos arriba. Yo temo de que haya un poco de desidia, un poco de falta de pertenencia, ¿no? Entonces eso va a haber que trabajarlo, por eso para mí el modo bimodal va a ser mucho más eficiente, más efectivo, juntarse de vez en cuando para mantener esa idea y mantener a la gente estimulada, ¿no? Después, el tema de la adaptación, ¿no? La brecha de habilidades, ¿no? La diferencia entre las habilidades demandadas y las reales, las que hoy hay. O sea, uno agarra y dice, bueno, yo necesito a alguien que pueda trabajar multimedia, que pueda trabajar con archivos, mandar, recibir, ¿no? Y hoy no tenemos esas habilidades. O sea, la gente joven, obviamente que hay un porcentaje que sí la maneja, y esto es a nivel mundial, ¿no? O sea que hay que trabajar mucho en conseguir que el personal se adecue a las nuevas tecnologías, que es todo un tema. Hay Agencia Nacional de Desarrollo sacó un programa que está interesante para ayudar a la Argentina en ese sentido, ¿no? Para apoyarlas a que se ayornen tecnológicamente. Después, el BID también tiene un fondo interesante que parece tema. Después, derechos y obligaciones, ese es otro punto. O sea, está claro que ambos tenemos derechos y ambos tenemos obligaciones, trabajadores y empresarios, pero que no quede como que los derechos son de los trabajadores, ¿no? Porque esto tiene que ser algo que se trabaje en confianza de ambas partes. Y bueno, básicamente esos son los puntos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Alberto, capaz que vos podés, en forma concisa, hacer foco en esos desafíos más legales, o sea, esas cosas novedosas que trae la ley y que vos has detectado que la mayoría de las empresas, tenemos acá el privilegio de ser equipos grandes, tanto de la parte de abogados en derecho laboral y de outsourcing en la parte de CPA, y tenemos decenas, por no decir centenas, de interacciones con clientes que este tema estaba arriba de la mesa y que nos preguntaban todos los días. Entonces, si fueras así quirúrgico como fue Mieres, ¿cuáles son los temas que te parece que son relevantes desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Bien. Buenos días para todos. Para mí es un placer estar en este panel con todos ustedes. Y bueno, a ver, yo creo que en primer término calificaría que la ley en general es buena, creo que es una ley que avanza de cara a lo que se viene hacia adelante en la actividad laboral. Y creo que si tuviese que clasificar de acuerdo a lo que nos preguntan los clientes, yo diría que hay 5 grandes ejes que tienen que ver con la salud laboral, que tienen que ver con cómo documentar los aspectos del teletrabajo, tienen que ver también con cómo controlar la cantidad de horas, si se puede implementar algún sistema o no. También hay temas, por ejemplo, relacionados a la confidencialidad, que la ley no lo menciona. Y creo que el quinto tema tiene que ver directamente con la jornada de trabajo, que Carmen hacía hincapié en eso, y creo que es uno de los grandes puntos que tiene la ley, y creo que
recoge mucho los intereses de los empleados y de las empresas, en el sentido de que es algo que las empresas estaban demandando, este punto. Entonces, en primer lugar, quiero hacer una precisión que es importante, Daniel lo dejaba entrever recién, por cómo se define el teletrabajador. Y el teletrabajo no solamente es teletrabajador quien está 100% fuera de la oficina de la empresa, sino que también comprende el régimen mixto, y eso hace que, en definitiva, todas estas normas que podamos ver, todas estas reglas que podamos ver, alcanzan a mucha más cantidad de personas y no solamente a aquel trabajador que esté en otro país o esté 100% fuera de la empresa. Y eso hace que, en un régimen que creemos que se construye en la confianza realmente, porque hay algunos aspectos de cómo puedo controlar las horas o cómo puedo ser yo. Hay un artículo que hace referencia a que es el empleado quien libremente va a determinar el horario en el que va a cumplir las actividades. Entonces creo que la confianza en esto va a ser súper importante y va a ser la clave de que esto tenga o no tenga éxito, y si no, si lo construimos va a servir, entiendo yo, bastante. Yo me quería parar en 3 puntos nomás de la ley. El primero, insisto, es la jornada de trabajo. Creo que Carmen hacía referencia recién a la ventaja que tiene esta norma en cuanto a que no mide estrictamente el tiempo de trabajo en una sola jornada diaria, sino que considera la jornada semanal que tenga o el sector o ese empleado en su contrato de trabajo. Entonces, solamente va a considerar horas extras aquellas horas que excedan de la jornada semanal. ¿Y por qué planteo este punto? Porque nos pasa a diario que muchas empresas dicen: tengo un sistema que les permitiría a los empleados irse viernes a mediodía. ¿Lo podemos implementar? Y a veces da un poco de vergüenza decir, pongamos una multinacional que lo va a hacer en 10 países, y en Uruguay chiquitito decimos, y lo que pasa es que la cuenta corriente no se puede, y nos preguntan, pero el empleado también lo quiere hacer, porque el empleado prefiere trabajar una horita más el lunes y el martes y poder salir el viernes temprano, y tener que plantear las contingencias que acarrea esa buena idea. A veces no es lo más cómodo, las empresas no se sienten conformes. Entonces creo que este punto de la ley es súper positivo. Hay otro punto que las empresas están tomando mucho, que tiene que ver con cómo documentarlo, tanto sea en el contrato de trabajo, en una innovación, un anexo, llamémosle como queramos, pero se tiene que documentar por escrito, y es importante que en ese documento se reflejen al menos 2 o 3 cosas básicas, como son dónde va a trabajar la persona. No es que la ley otorga mucho margen a las partes para que definan desde dónde va a trabajar, y hasta se pueden poner más de un lugar, etcétera, pero tiene que quedar documentado. Y un punto importante también a documentar es el tema de qué suministros, o sea, qué le va a suministrar, qué herramientas, útiles, servicios se le va a proporcionar la empresa al empleado, porque en ese punto las partes tienen la posibilidad de negociar y de llegar a un acuerdo, y si no se alcanza, hay una regla que dice, en definitiva, es el empleador quien tiene que proporcionar los materiales, el mantenimiento, etc. Creo que también en la parte documental Pablo hacía referencia a la diferencia entre quien ya ingresó bajo el régimen de teletrabajo y el que vaya a pasar al teletrabajo. Creo que es buena la alternativa que se plantea. Existe como un periodo de prueba de 90 días bajo la cual, si un empleado estaba trabajando en la oficina y pasa al teletrabajo, va a haber un periodo de 90 días como para que ambas partes puedan evaluar si en definitiva quieren continuar en ese régimen o si quieren retornar. Ahí simplemente, si alguna de las dos no quiere seguir en ese régimen, avisa a la otra con 7 días y se vuelve al régimen presencial. Y el tercer punto que creo que destacaría de la ley en función de lo que preguntan las empresas tiene que ver con lo que es la salud laboral. No solamente, como planteaba Pablo, en los términos del accidente de trabajo, que también preocupa y es algo que nos han preguntado desde que empezó la pandemia, sino también porque creo que la ley pone un punto bastante moderno en el sentido de que no se preocupa solamente por el accidente físico, sino que también está pensando, creo yo, cuando pone, por ejemplo, la obligación de que existan 8 horas de descanso sin conexión entre jornada y jornada, está pensando en la salud mental, si uno quiere, y creo que muchas empresas están muy avanzadas en ese punto, han trabajado mucho para poder dar un soporte a los empleados, y otros no tanto, pero van a tener que trabajar en ese tema. Y por supuesto que creo yo que la reglamentación del Ministerio de Trabajo puede ir en línea con las fichas técnicas que ya ha realizado el Ministerio de Trabajo durante todo este año y medio pasado, dando material a las empresas como para que se puedan apoyar, y si bien existía
yo no diría un vacío porque existen normas generales que aplican, pero sí había cierto temor. El Ministerio de Trabajo ya ha proporcionado desde el año pasado fichas técnicas que tienen que ver mucho con el decreto que regula las condiciones de trabajo en los call centers. Y ahí hay mucha referencia o mucho material que sirve como base para poder trabajar en lo que es ergonometría, ruido, luz, etc. Y creo que eso también es un tema que las empresas están tomando mucho. Así que por ahí estarían los puntos más relevantes. Bien, gracias. Al punto, muy bien. Gonzalo, a mí me gustaría que nos comentaras si vos ves ya como algunos patrones o tendencias consolidados de este mundo híbrido y también como los sí y los no, o sea, lo que las empresas deberían no hacer y aquello que sí es recomendable hacer, ¿no? Bueno, buenos días primero a todos y un placer compartir el panel con ustedes. Uno empieza tendencias bastante claras a nivel tanto internacional como acá ya local del mundo híbrido, ¿no? O sea, esto lo que nos ha pasado, y hay muchas tendencias que así lo muestran y muchas estadísticas, se notó un aumento de la productividad, o sea, en general la mayor parte de las encuestas lo que dicen es arriba del 40%, algunas 50%, algunas 30%, declaran aumentos en la productividad del trabajo. ¿Cómo se escucha bien o más o menos? O sea, ha funcionado el teletrabajo para muchas empresas, pero al mismo tiempo también está presente ese desafío de que más de un 50% en general dice hay problemas de agotamiento, de ansiedad, de cansancio, y hoy esas estadísticas están muy claras y lo sentimos en muchas de las empresas y clientes. Entonces, las empresas que han empezado a pensar en este tema y ya empezaron a actuar en este tema, tienen claro que el 100% virtual no va, el 100% presencial implicaría como un retroceso, como un volver atrás y no aprovechar todo lo que se aprendió en este año y pico, y con lo cual el modelo híbrido se decantó hasta por necesidad y por descarte muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema de el poder de las palabras, ¿no? Porque esto de híbrido lo escuchábamos hace ya, no sé, 5 años en algunas conferencias internacionales y acá ahora todo el mundo le mete híbrido a todo y como que ya te hace imaginarte un mundo diferente, ¿no? Perdón. Sí. Y se está usando, bueno, los autos son híbridos, los eventos son híbridos y todo sucede de manera híbrida, ¿no? Y creo que el gran desafío que tenemos en ese sentido es que híbrido no es A más B, sino híbrido es A y B al mismo tiempo, como está sucediendo en este evento. Es más difícil un evento híbrido que un evento 100% presencial o 100% virtual. ¿Por qué? Porque está pensando en que lo presencial funcione, pero que al mismo tiempo funcione lo virtual. Y sin que unos y otros estén viviendo una experiencia diferente, sino la misma experiencia. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante. El principal desafío es porque es nuevo. Es nuevo, se está dando por primera vez. Porque lo que ha pasado hasta ahora, en los últimos, es un teletrabajo masivo, una virtualidad masiva, más por necesidad que por decisión y conveniencia. Entonces lo que está viendo ahora es el volver a ver una enorme oportunidad, que es pensar cómo queremos efectivamente ahora aprovechar lo mejor de los dos mundos. Y eso requiere repensar, definir, reflexionar sobre muchas cosas. Otra de las cosas que se está viendo, vos lo adelantabas, Vero, es que no hay un modelo único. Y no va a haber un modelo único, por la propia naturaleza. Por ahí estaba el CEO de JP Morgan alentando el regreso. Hay otras, las tecnológicas, que son también otras que van en general en la delantera con esto. Están yendo algunas a 3 días, empezando por 3 días y los otros 2 con flexibilidad, pero admitiendo también la posibilidad de que las personas soliciten más flexibilidad. Bueno, empezó Google con esto, ya tuvo 10.000 solicitudes de flexibilidad total y concedió más del 85%, digamos, ¿no?
Entonces, otras que van corriendo por atrás dicen flexibilidad, que los empleados decidan. Entonces, por ahí lo que sí se está viendo es, por un lado, los CEOs, la alta dirección, quizás con mayor intención de retorno y presencialidad, sobre todo para fortalecer lo que se perdió, que son esas culturas corporativas muy fuertes. Con la virtualidad se debilitaron mucho y los directivos están queriendo reconstruir eso de manera rápida. Y lo que se encontraron es que con colaboradores, funcionarios, empleados, que están pidiendo mayor flexibilidad. Digamos, yo diría que ese es como que el gran pantallazo, digamos, de lo que se está viendo. Y yendo a tu otra pregunta, que es lo que sí, lo que no, digamos. Claramente el no hoy es no aprovechar la vuelta para volver al pasado, digamos, ¿no? O sea, creo que ese es el no más grande que está claro. Hay muchas organizaciones, algunas más chicas, otras en el sector público que se mencionaba, que hicieron un avance en teletrabajo, que están volviendo casi como desesperadamente a volver a la normalidad previa a la pandemia. Eso claramente es se están perdiendo la oportunidad de aprender lo que pasó, digamos. Y después, la otra, que es por el extremo, hay muchas empresas que estamos viendo que están como que queriendo definir exactamente cómo va a ser todo, no solamente para este año, sino el regreso, sino también para el 2022, 2023 y 2024. Y por definición, va a ser muy difícil poder definir todo en detalle, y aún definiéndolo, es muy probable que tenga que cambiarlo en el camino. Entonces, 2021 va a ser experimentación, entonces es bienvenido al mundo que vos anticipabas cuando arrancabas, a este mundo incierto, volátil, al mundo de la experimentación, que de alguna manera combine la predecibilidad, es decir, que los empleados puedan saber hacia dónde va la empresa en el sentido de este mundo de trabajo, pero al mismo tiempo dándose esa oportunidad de probar, de experimentar, de adecuar, de ver qué funciona, qué no funciona, escuchar a la gente, qué está pidiendo la gente, qué está necesitando el negocio. Entonces, por eso lo que sí es repensar, aprovechar la oportunidad, aprovechar el momento para repensar cómo se está trabajando. Y ahí es el trabajo, cómo se ejecuta el trabajo, las personas, qué es lo que están queriendo y necesitando, y tercero es la oficina, la función de la oficina, que siempre fue el eje neurálgico donde se construía cultura, se construía identidad y pertenencia, y ahora empieza a tener competencia fuera, digamos, ¿no? Entonces, creo que redefinir eso, todas las políticas, todos los procesos de las empresas están pensadas para trabajadores, para personas que están presenciales. Entonces, es abrir la cabeza en ese sentido y pensar en cuestiones tan elementales a nivel operativo, como por ejemplo que en una sala, la sala pueda estar funcionando en una reunión presencial, pero al mismo tiempo 2 personas o 3 personas, como nos pasó hoy, están atendiendo la reunión desde sus casas. Y eso tiene que funcionar, no pueden tener una peor experiencia que esta virtual. Y perderse la previa y perderse el post. Entonces hay como un desafío ahí muy fuerte de infraestructura básica, de liderazgo y de trabajo en equipo, para que todos puedan trabajar en equipo en un formato híbrido. Y después mucho más estructural, ¿no? O sea, si la oficina se mantiene como está, si nos sobra espacio, si necesitamos redistribuir los layouts de las oficinas para tener más salas, para tener espacios compartidos, los escritorios que dejan de ser fijos para cada uno y pasan a ser colaborativos, lo mismo con los estacionamientos, lo mismo en fin, o sea, hay como un mundo de posibilidades y desafíos que necesitan ser repensados. Gracias, Gonzalo. Vamos a volver después sobre esto de equipos, que ya lo marcó Daniel, y sobre el tema liderazgo. Pero ahora un poco para conversar con Pablo, teniendo el lujo de tenerlo acá, acá cerquita.
Bueno, como decíamos, el Ministerio de Trabajo fue un ministerio súper involucrado durante la pandemia y la verdad que diseñó un montón de nuevas reglas que tuvo que ir acomodando, ¿no? Negoció con los actores sociales y también en esto tuvo que largar la nueva ronda, tuvo que hacer todos los acuerdos puentes de la ronda anterior. Está alargando la nueva ronda de consejos de salarios con unas pautas en donde había mucha tensión y equilibrio entre lo que era la generación de empleo versus incrementos salariales, con una disconformidad pareja de sindicatos y el sector empresarial, y ahí Pablo lo dijo más de una vez, estoy contento porque en el fondo muestra que estuvimos equilibrados en la propuesta, donde hay algunos números un poquito alentadores en términos de desempleo, pero donde permanecen bolsas estructurales muy significativas de desempleo, como es el caso de las mujeres, el caso de los jóvenes, ni que hablar, ¿no? Y capaz que este mundo híbrido abre nuevas posibilidades, ¿no? para estos bolsones. Incluso el otro día conversando con Pablo decíamos, bueno, a ver, en la ronda de negociación, ¿habrá espacio en algún grupo de actividad para pensar en soluciones medias creativas, diciendo, bueno, a ver, pensemos en unas categorías de ingreso que no lleguen al mínimo, que por un año capaz se pueda sostener, no sé, un 70% de lo que es la remuneración, como pasa hace mucho tiempo en el sector bancario, y que trate de incentivar a que los jóvenes ingresen por esas categorías y tengan una curva de aprendizaje? A mí me tentaba el tema de las mujeres, pero después decíamos, bueno, en las mujeres capaz que es perpetuar la brecha salarial que existe. Entonces, hablaste hace unos minutos de algo súper importante, que es el tema capacitaciones, ponerse a tiro, el rol de INEFOP. Entonces, ¿qué hay en agenda? ¿Cuáles son esos, en ese mundo, en esa sopa de ideas que te acabo de decir? Pero, ¿qué está pensando el Ministerio y cómo ves vos los siguientes pasos, no? Son muchos los temas. Los que puedas. Vamos a hacer lo más breve posible. Con respecto a lo que tú decías sobre la novena ronda y las disconformidades de las partes, en realidad las dos rondas tuvieron un mismo posicionamiento. En la primera estuvieron de acuerdo las dos partes, en la segunda estuvieron en desacuerdo las dos partes. Con lo cual la garantía de ecuanimidad estuvo no solo en este caso, sino desde el principio. Nosotros entendemos además que las pautas salariales en un periodo como el que estamos viviendo son muy complejas de definir y al mismo tiempo son muy complejas de construir consensos a partir de ellas. Nosotros teníamos que tener en cuenta 4 objetivos simultáneamente. El primero, que la negociación salarial no afecte más el empleo de lo que ya está afectado. En segundo lugar, el compromiso de comenzar la recuperación del poder adquisitivo del salario que de común acuerdo habíamos establecido que iba a ocurrir en la ronda anterior, que ese era un compromiso asumido, el segundo punto. El tercero, la heterogeneidad de los sectores de actividad y por lo tanto del mundo empresarial, que es realmente muy grande, extremadamente importante. Hay una diversidad porque el resultado de este año y medio ha dado situaciones muy diferenciales. Y en cuarto término, que esté alineado todo eso con las políticas macroeconómicas que el gobierno busca desarrollar, en particular que no afecte la trayectoria descendente de la inflación, que es una meta que además tiene que ver con la calidad de vida de la gente, porque en definitiva el tema de la inflación tiene directa relación con las posibilidades de la ciudadanía de vivir mejor. Y bueno, yo creo que lo que logramos es eso, es tratar es amalgamar esos 4 objetivos de la manera más razonable posible. Y por eso tenemos fe de que, más allá de que las disconformidades se expresaron de los dos lados, a la hora de la negociación, esta pauta va a tener una capacidad de atracción o de convergencia razonable e interesante. Con respecto a las cuestiones que estábamos hablando relacionado con la emergencia del mundo híbrido en lo laboral, que yo comparto, que la idea no es que esto es todo teletrabajo o nada de teletrabajo. Yo creo que lo que se abre es un mundo de combinación de posibilidades, de horarios que algunos días son presenciales y otros no.
La flexibilidad horaria me parece un tema muy relevante que quedó consagrada más allá de algunas divergencias. La otra gran preocupación que uno tiene es que este mundo híbrido no genere más brechas. Hay una que es obvia, que es entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Es decir, acá hay tipos de trabajo que no admiten otra solución que la presencialidad. Agrego, por ahora, nunca se sabe, porque impresoras 3D, etcétera, etcétera, abren un mundo también muy difícil de pronosticar, pero hoy todavía el mundo fabril, el mundo que está relacionado con la tarea manual concreta, está un poco ajeno a estas discusiones. Pero lo que más me preocupa es que dentro del otro mundo laboral, el que ya está relacionado con servicios y con actividades que técnicamente podrían ser objeto de virtualidad, bueno, no haya un despegue entre ciertos tipos de sectores empresariales de punta, de avanzada, que van a llevar la delantera en este punto, pero que por otro lado se nos vayan quedando otro tipo de emprendimientos con dificultades. Y aquí voy a un tema manido, pero no por manido menos relevante, que es el problema que tenemos con el atraso de los contenidos educativos, del sistema educativo formal, para preparar a las nuevas generaciones para todas estas cosas. No las preparaba para las que existían antes. Bueno, ahora me parece que la distancia se va a hacer mayor todavía, y la urgencia de una reforma educativa que piense en términos de preparar a las nuevas generaciones para este tipo de desafíos se vuelve otra vez un asunto primordial, porque si no, cada vez vamos a tener más deserción, en el sentido de que muchas de las deserciones tienen que ver con razones estructurales socioeconómicas, pero otras tienen que ver con una insatisfacción en cuanto a que lo que se aprende en las aulas tiene muy poco que ver con lo que ocurre en la vida. Y eso es un grave problema que el Uruguay tiene desde hace muchos años, y que este tipo de avances que están generándose en el mundo laboral vuelve a interrogar y a cuestionar al sistema educativo formal. Y eso es independiente de que también hubo esa distancia en la virtualidad de la propia educación. Me estoy refiriendo no solo a eso, sino a qué contenidos se transmiten y se aprenden en la educación formal que incorpore que haya personas o que haya nuevas generaciones que sean idóneas al egresar del sistema educativo para teletrabajar, por ejemplo. Esas son algunas de las preguntas que me quedan. Hay muchos temas. A mí me preocupa mucho cómo salimos de esta situación de crisis y qué hacemos con los que se nos van quedando por el camino. Ahora está la ley que también se aprobó la semana pasada, la ley de promoción del empleo, con foco en los sectores más vulnerables, en jóvenes mayores de 45, personas con discapacidad y en los 3 casos mujeres. Vamos a darle mucho impulso a que se use, porque el instrumento de alguna manera en algunas modalidades ya estaba y no se usaba mucho, o sea que acá hay que empujar. Tampoco es la panacea, porque eso lo que hace es resolver situaciones que no abarcan al conjunto. El gran asunto también es cómo construimos una capacitación laboral que tenga en cuenta a los más débiles y que ayude a resolver el mismatch que cada vez que hay una crisis se genera en el mundo del empleo, porque hay una aceleración de los cambios tecnológicos, una aceleración de los cambios del empleo, y hay gente que queda por el camino. Y ahí está el desafío de nuestra cartera muy presente, ¿no? Sí, te agradezco, Pablo, y es tal cual, y como decís vos, es un desafío que tiene que ver ya con la educación y como la formación de los jóvenes y todo lo que se ha hablado en estos años de una educación por competencias, pero que necesitaría una transformación general de la matriz educativa. Totalmente. Y yo ahí, Daniel, un poco en ping-pong con Pablo, cosas que haya dicho, pero también las cosas que
trabajamos, por ejemplo, salió esta nota de búsqueda que habla de otro tema que no tiene que ver, pero sí tiene, que es como un impacto de la pandemia diferente, que hablaba de los caros de los precios en origen y los carísimos fletes que se necesitan hoy en día, y entonces cómo eso va a repercutir en las empresas y sobre todo en el consumidor final también. Entonces, en ese mundo, te pido que nos cuentes qué ve la Cámara y qué desafíos responde la. Correcto. A ver, te puedo poner un vínculo directo con el tema que viene por el lado del teletrabajo. Obviamente, el tema de los productos de Oriente son productos que se importan, o sea, que no hay producción nacional en ningún sentido, y hay que comercializar con la gente de Oriente, y acá les quiero contar una experiencia personal. La empresa en la cual yo trabajo la fundé con un socio a los 27 años, hace 32 años, y ahí el contacto con las empresas de Oriente era por Telex. ¿tá? El fax no se había inventado todavía, y entonces el Telex, para los jóvenes que seguro no saben, se ponía con caracteres y tenía un costo el carácter. Entonces, bueno, así como hablan los jóvenes hoy por WhatsApp, ¿no? Que también ponen TVN y todo así, y tienen un montón de códigos que yo no entiendo, así hablábamos, o sea, el Telex lo mirabas en primera instancia no se entendía nada de lo que decía, porque querías ahorrar la mayor cantidad de caracteres, se ponían las consonantes y no las vocales. Bueno, Como soy mucho más joven, no tengo idea de lo que estás hablando. Está bien, es así. Bueno, después pasamos al fax, que pasaba lo mismo. Una hoja tenía un costo importante, pasar una hoja de carta por fax tenía un costo. Escribíamos hasta en los cantos de las hojas, para no mandar una segunda hoja. Bueno, y así hasta el día de hoy. Entonces, el día de hoy, yo les cuento que aparte de tener Zoom con los chinos, de hablar, que hablaban precariamente el inglés, ahora lo hablan muy bien, hablan español, saben diferenciar entre el uruguayo y el argentino. ¿tá? Esto lo he vivido personalmente en las ferias. ¿tá? Las ferias antes eran ferias como la que podría ser de acá, de una feria de barrio, y hoy son exposiciones como las del LATU o las del Prado, al mejor nivel, con gente que cuando le decís que venís de Uruguay, te ponen a hablar con una persona que habla perfectamente el español. Entonces, cambió drásticamente. Pero ¿qué pasa aquí? Con el tema del teletrabajo, llega un momento que dice, pero yo antes mandaba un mail, ahora últimamente, mandaba un mail, tenía que esperar hasta el otro día para que me contesten y ahí volverle a preguntar y cada vez se perdía 24 horas. Entonces, y con la manera en que estructura el pensamiento los chinos principalmente, es difícil a veces la comunicación. Ahora, yo personalmente, entre las 3 y las 6 de la mañana, intercambio muchísimo por WeChat, que es lo que usan ellos, a veces por WhatsApp, pero viendo de la cara, hablando, ¿tá? Y avanzo impresionante. Y de repente, a las 9 de la mañana, me tengo que ir a la oficina y no sé bien para qué, porque la parte importante, que es la parte de importación, la manejo por ahí. Y la parte de venta, que es otro rubro mío, lo manejo por celular con los vendedores, ¿tá? Y con mis clientes, o me voy a visitar a clientes. O sea, mi presencia en la oficina no es demasiado relevante. Y la gente que trabaja de comercio exterior conmigo, tampoco. Porque yo prefiero que estén en línea de madrugada. ¿no? Y si no, después de las 8 o 9 de la noche. Bueno, entonces ahí hay un punto de teletrabajo, que es un buen ejemplo, que uno se pregunta, ¿y por qué trabajaba yo de 9 a 6? ¿No? Digo, por ejemplo, un negocio hace poco con una empresa de Panamá y una empresa española. España es +4, Panamá es -2. O sea, el horario que podíamos coincidir eran 2 horas. Pero con España me tenía que poner a trabajar a las 5 de la mañana, porque si no el día es corto y no se resuelven los temas y pasan los días y demás.
Así que bueno, por ahí te doy un enganche con el tema principal y paso a tu pregunta. En la nota que hiciste referencia de búsqueda, hablábamos de la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque el yuan, la moneda china, se valorizó un 9%. O sea que para pagar el sueldo a los trabajadores hay que pagar 9% más dólares, ¿no? Después, los insumos subió el cobre, el hierro, el aluminio, el plástico, el cartón, o sea, todo. Los fletes se multiplicaron por 9. Pasamos de $1.150 de julio del 2020 a 10.500 ahora en agosto. Después hay mucha demanda porque el mundo empezó a girar de nuevo a nivel comercial y poca oferta. O sea, tenés el contenedor en el puerto y no lo podés embarcar, no hay lugar en el barco. Entonces todo eso hace que los productos, especialmente los más voluminosos, ejemplo, lavarropas, cocinas, heladeras, freezers, microondas, todo lo que puede venir de China, voluminoso, y con poco costo, ¿no? O sea que un contenedor vale $10.000, el flete vale lo mismo. Entonces 100% pasó a costar el doble cuando antes costaba 10%. Entonces eso, tarde o temprano, yo diría más temprano que tarde, en 1 o 2 meses, ya se va a ver reflejado acá. Puede pasar con otras cosas, con ropa. En la nota esa también hablaba una empresa de ropa que decía que se había encarecido muchísimo. Las cosas que se puedan traer de Argentina, de Brasil, de México, esas cosas no se van a encarecer tanto, pero bueno, también cuando los precios suben en general, también otras fábricas aprovechan para ajustar su precio. Así que yo pienso que va a haber un aumento de precio de un 20-30% de los productos voluminosos y en esta relación costo-flete de bajo costo va a ser fuerte. Bueno, y tenemos la discusión de salario real. Vamos a despedir a Pablo, que nos había pedido, tiene un compromiso y le agradecemos que se quedó más de la cuenta en realidad. No, ningún problema. Pero tenemos unos minutos más de evento para cerrar con 2 ideas de Alberto y de Gonzalo. Así que te despedimos, Pablo, te agradecemos Muchas muchísimo gracias. la presencia. No, el agradecido soy yo porque la verdad que estos eventos ayudan a pasar por arriba de lo inmediato y de lo urgente que nos empuja permanentemente y a pensar un poco más lejos. Así que nada, muchas gracias y estamos en contacto. Un gusto haber estado. Muchas Encantado. gracias. Nos vemos. Me voy a acercar. No, seguimos capaz que para hacer ya cerrando, falta poco, pero nos parecía importante, no sé, Alberto, si vos, desde el punto de vista de estos de las regulaciones y de lo que estamos hablando, ¿qué ves como desafío para las empresas? ¿Qué son las cosas que se preguntan hoy y que dicen, bueno, en esto hay algo que no está funcionando, cómo podemos mejorar, qué oportunidad hay? Para este mundo, ¿no?, del que estamos hablando. Sí. Yo creo que obviamente los desafíos van a ir en distintos sectores, van a ser distintos, van a variar en función de sus realidades. No va a ser lo mismo el sector informático que el sector fabril, o sea, eso está claro. Y creo incluso que los desafíos los podríamos clasificar en a corto plazo con los que son a largo plazo, en el sentido de que creo que ahora se viene una etapa en la cual van a surgir consultas o inconvenientes asociados a un empleado que no quiere venir a la oficina, un empleado que eventualmente se le pide para que vaya al exterior y no quiera viajar. Entonces creo que todavía hay ese tipo de... Va a haber una primera etapa que va a presentar inconvenientes de lo inmediato y lo urgente. Pero creo que lo más relevante va a ser los desafíos que son a más largo plazo, que van a tener que ver, Gonzalo anticipaba hace un ratito que decía hacer una autoevaluación de qué quieren los colaboradores de cada empresa, qué necesita la empresa para poder tener la actividad de la mejor manera, y creo que el principal desafío va a ser poder autodiagnosticarse como para poder definir hacia dónde tiene que ir cada empresa, y en eso obviamente la cultura de cada empresa es lo que va a tener que estar considerada. Uno podrá ver ejemplos de empresas
que están muy avanzados y tratar de replicarlos, pero si la cultura de la empresa no está en esa línea, va a ser difícil y ese modelo probablemente no funcione. Entonces, creo que cada empresa va a tener que autoanalizarse profundamente y después hacer un tamiz legal, ¿no? O sea, este es mi ideal, ¿qué me permiten las normas? Y ahí creo que tenemos oportunidad, ya no a nivel de las empresas, sino a nivel país, de revisar si hay algunas normas que no deberían eventualmente modificarse. No estoy pensando en cambios copernicanos, sino en cambios que sean de los que mencionábamos hoy. Por ejemplo, hay muchas personas que pedían que las horas extras no fueran por día, sino por semana, para que se pueda hacer esa cuenta corriente entre hoy me tuve que ir 2 horas antes porque tenía que ir a buscar a mi hijo al colegio, mañana trabajo 2 horas más y se recupera. Entonces, hay más ejemplos de ese, por ejemplo, con lo que tiene que ver con el descanso intermedio. Hoy tenemos normas a nivel de descanso intermedio, por ejemplo, súper restrictivas y que muchas empresas, por desconocimiento a veces, no documentan todo como se tiene que hacer y eso genera contingencias. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, el gobierno tiene oportunidad para revisar si no hay que hacer algún ajuste. Otro ejemplo muy sencillo, bueno, por ejemplo, la cuenta corriente para quien no sea teletrabajador y trabaje 100% en oficina. Si es más práctico para el día de mañana, para la empresa y para el empleado, que el viernes, muchas empresas tienen el viernes de verano, si lo quieren hacer más breve el viernes, si lo quieren recuperar en la semana, hoy un empleado que esté en oficina no lo está pudiendo hacer y creo que por ahí hay una oportunidad. Lo mismo con las vacaciones tienen normas que hoy por hoy son súper estrictas. En principio un empleado tendría que ir 20 días de corrido y como la gran alternativa son 10 días y 10 días corridos después. Entonces, hoy muchos empleados lo piden, no puedo tomar un periodo largo y después tomarme de a 2 días que engancho 7 días de corridos y me tomo 2. Entonces creo que trato de combinar los dos desafíos, ¿no? A nivel país, de hacer algunos ajustes normativos para que las empresas, cuando se autoanalicen y vean de cara al futuro cómo quieren trabajar y cómo los empleados piden para trabajar, se pueda llevar adelante y sin riesgos legales, ¿no? Entonces, por ahí creo que va el principal desafío. Gracias. Gonzalo, y vos que tenés la virtud de ver el medio vaso lleno y ver las oportunidades, que siempre está bueno, ¿cómo avisorás? Porque, digamos, esta pandemia nos dejó aprendizajes, más allá de que nos impuso desafíos, nos dejó aprendizajes, y hay aprendizajes que tienen que ver con equipo y con liderazgo, y entonces capaz que podemos cerrar contigo, que nos cuentes un poco qué ves en eso, que también Daniel lo mencionaba hace un ratito, que es de los grandes desafíos de este mundo híbrido que se viene, ¿no? Bien. A ver, si hay algo que aprendimos muchos líderes, fue hacer una capacitación acelerada en el camino de empatía, de desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Como siempre se llamaron. Un poco la distancia del teletrabajo nos mostró claramente de que es muy importante ver a la persona en un 100% y no solamente como una pieza de un equipo que aporta determinados conocimientos técnicos, un rol y una función, digamos, ¿no? Manejarse con los equipos virtuales demostró que la dificultad que tiene, como tú decías hoy, funcionar como un equipo cuando están las personas descentralizadas. Entonces, yo creo que el desafío que está planteado hoy en un mundo híbrido es, al regresar, pero con la combinación esta híbrida, cómo permitir esa construcción de equipo en un ambiente que funciona al mismo tiempo en oficina y de manera descentralizada, y que todos estén viviendo la misma experiencia. Entonces, para los líderes el desafío es cómo, desde lo que se avanzó, seguir avanzando, cuidando mucho esto de la no discriminación, tanto en las asignaciones de las tareas, como en la evolución de los puestos, como en la manera en que se asciende, se promociona a las personas. No puede ser que haya sesgos inconscientes a favor de los que están más presenciales que los no presenciales. Los líderes tienen un gran desafío de modelar la conducta que quieren para el futuro del trabajo en sus compañías, en sus organizaciones. No puede ser que se aliente el modelo híbrido, pero los líderes vengan todos los días.
ahí hay algo que no funciona, ¿no? Entonces, la gente tiene que percibir eso y tiene que sentirse que están viviendo todas las mismas experiencias y que funcionan. Sí, un comentario es, dado que esto es más complejo, es muy fácil decir repensar, ahí la parte media del vaso medio vacío, pero repensarse suena bien, suena que es lo que hay que hacer realmente, pero es difícil hacerlo desde adentro, solamente desde adentro. Entonces, si uno no y ahora estoy hablando de la alta dirección de las empresas, o sea, repensarse requiere mucho liderazgo de la alta dirección, de los directivos, de los dueños, para darle importancia al tema, porque si no lo que pasa es que el día a día te absorbe. Entonces, ya sea porque se haga internamente y de manera sola, ya sea que se haga acompañado con asesores, etcétera, lo importante es que la alta dirección tome la decisión de encarar un proceso de repensarse, que mapee, digamos, a nivel de las empresas, que tenga en cuenta lo que quieren las personas, que tenga en cuenta lo que necesita el negocio, que proyecte el negocio, como tú decías, en función de lo que se está viendo. Cada negocio tiene sus particularidades, pero que pase por todas las... que pase por estructura, que pase por los procesos de trabajo, que pase por las políticas, que pase por los modelos de liderazgo que quiere alentar al futuro, y seguramente tenga una agenda de transformación que pueda ya empezar a lanzar en el 2021, preparando lo que va a ser, preparándose mejor para lo que va a ser el 2022 y el 2023, porque esto no se resuelve de un día para el otro, y si cerramos los ojos, estamos en enero del 2022, trabajando de la misma manera que trabajamos prepandemia, ¿no? Yo creo que ahí está el gran desafío. Coincidimos, estamos en esa, mirándonos al ombligo, nosotros mismos estamos en esa conversación permanente, ¿no? Desde hace unos meses. Vamos, si les parece, a cerrar por acá. No sé si, Daniel, tenés tiempo para tomar un par de preguntas que nos quieran hacer. Si tienes... Sé que tengo que mirar mi celular, porque acá, de nuevo, estamos combinando la virtualidad con la presencialidad. Entonces, si les parece, tomamos una pregunta que nos han hecho llegar a través del chat, y si tenemos alguna pregunta presencial, nos la dicen. ¿Para qué me tengo que poner a tiro? Bueno, hay algunas preguntas que son capaz que Beto para vos, porque tienen que ver con cómo va a funcionar esto de la limitación de jornada, ¿no? Entonces te hablan de cómo voy a poder tener un contrato de trabajo cuando tengo, por ejemplo, determinados horarios que cumplir, y por otro lado esto está este tema de la flexibilidad ahora, ¿no? Y del límite semanal. Después también se habla mucho de los temas de salud ocupacional y cómo voy a cumplir con las reglas cuando la gente está en la casa, o sea, cómo está el tema de la red de la responsabilidad penal empresarial. Entonces, capaz que muy cortito, dar un poquito de información sobre esos dos temas que aparentan, la verdad que no vamos a poder contestar porque estoy viendo y en el chat tenemos decenas de preguntas de este tipo. Bien, el primer tema era el tema de la jornada, que por cómo está pensada la ley, lo más relevante ahora es cuando se haga ese documento que deje reflejado que la persona va a ser teletrabajador, determine la cantidad de horas semanales que va a trabajar. La norma, como les decía hoy, establece que el empleado puede elegir libremente en qué horarios lo va a hacer. Ahí va a tener que haber, obviamente, una coordinación entre las necesidades del trabajo y la disponibilidad que tiene el empleado, porque, como decíamos hoy, esto funciona con un tema de confianza y si no se cumplen los resultados, no va a funcionar. Entonces, lo que va a suceder es que también como complemento se va a tener que acordar algún sistema de control de horario o de declaración de horario al cierre de la semana, al cierre del mes, para tener claro la empresa si en definitiva el empleado trabajó o no trabajó horas extras, si las tiene que liquidar para pagárselas, o para no saber el día, o para no enterarse a futuro de que está debiendo trabajo extraordinario. Pero insisto, la clave es determinar la cantidad de horas semanales y después llevar una planilla, digamos, de alguna manera,
como para tener claro si el lunes se trabajaron tanta cantidad de horas, sumarlas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, supongamos, un ejemplo, y que la suma de esa semana no exceda la carga horaria semanal. De todas formas, igual el sistema, entiendo yo, no está pensado para que el empleado, una vez que si el empleado tuviese un régimen horario normal, digámosle, no va a ser él tampoco quien pueda determinar si hoy prefiero quedarme 2 horas extras, así el viernes llego con 2 horas a favor. Entonces, el trabajo lo va a seguir organizando la empresa y un empleado no va a poder definir, bueno, hoy me quedo 3 horas, así el viernes logro tener 3 a favor, ¿sí? El otro tema era sobre cómo controlar los aspectos de... Sobre este punto lo que preguntaban era si esto también, no te lo había dicho, sobre si esto aplica para los trabajadores 100% no presenciales, o sea, los teletrabajadores 100% o también para los híbridos, ¿no? Esta Es lo que regla, dice la esta ley. regla aplica para Para los ambos dos. casos, para los híbridos y para los que estén en teletrabajo 100%. Bien. No, perdón. Exacto, el tema de la ley penal empresarial, el tema de los riesgos, ¿no?, del trabajo. Sí. Y cómo operaría, en definitiva. ¿Cuáles son mis obligaciones? A ver, yo creo si que cambian algo o no, este régimen, lo que A son ver, mis yo obligaciones. el primer punto, yo no estaría, acá esto es súper personal, pero yo no estaría preocupado por la ley de responsabilidad penal empresarial. Yo creo que lo que tenemos que hacer es analizar cuáles son las condiciones de trabajo que va a tener esa persona. Las empresas van a tener que trabajar en qué condiciones de trabajo va a tener el empleado, porque lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que si la empresa cumple con las normas, no va a estar en una posible situación de responsabilidad penal empresarial. Y después hay un ámbito de injerencia que tiene, ¿no?, la empresa, en el cual ya excede ese tema. Si uno ve la cantidad de situaciones en las cuales se aplicó la ley, son muy pocas en definitiva. Entonces, y han sido situaciones en las cuales realmente la empresa conocía que existía un incumplimiento y no adoptó las medidas como para poder evitar la exposición del empleado a un riesgo grave, el riesgo de vida. Entonces, yo creo que preparándose, teniendo en cuenta la normativa que ya existe hoy y la que va a existir a futuro probablemente, yo creo que el Ministerio de Trabajo en este año de pandemia fue un poquito más laxo de lo que va a ser a futuro, ya con normas claras y reglas para aplicar, ¿no? Entonces, analizándolas y dando cumplimiento a eso, no tiene por qué haber en principio una situación que nos lleve a la ley de responsabilidad penal, ¿no? Sí, ahí creo que la preocupación, y capaz que Daniel tú la has recibido, es que las empresas lo que ven es, ok, si yo tengo que cumplir con determinados estándares, como por ejemplo vos hablabas de los protocolos de los call centers, en las casas de los empleados, ¿cómo me hago yo para asegurarme cuando hay protocolos que son súper exigentes en términos de ventilación, iluminación, ergonometría? Entonces, la realidad es que sí, va a estar muy jugado la reglamentación y un poco como interpelabas vos a Mieres en el sentido de que en la reglamentación tenemos que ser cuidadosos del nivel de exigencias en estos temas porque en la vida real va a ser muy difícil, de muy difícil cumplimiento. Sí, quizás algunas condiciones, pero hay otras que son de difícil control y de difícil cumplimiento. Entonces creo que también por ahí va la preocupación. Sí, pero cortito nomás para no estirarlo, pero si mañana incumplimos una norma de la iluminación, o sea, probablemente haya una norma que diga que se tiene que trabajar con una iluminación de entre un mínimo y un máximo de 30, no sé cómo es la medida, 30 y 50, la que está en los call centers. Lumens. Entonces, si mañana hay 55, habrá un incumplimiento, pero ahí creo que, insisto, depende de si la empresa se preocupó o no porque se cumpla la norma que hay que cumplirse, si la empresa intentó controlar o no, e insisto, si mañana se incumple esa norma, no va a haber alguien procesado por responsabilidad penal. No, pero creo que la preocupación, más allá de lo de la responsabilidad, es otra preocupación respecto al nivel de control administrativo que implica y de eventual inversión, porque ¿quién se va a asegurar de todo eso? Entonces la realidad es que vamos a tener que pasarlo por el tamiz de la realidad y la razonabilidad. Y de lo razonable, sí. De la razonabilidad. No sé si en los presenciales hacíamos una oportunidad a los presenciales y terminamos el modelo híbrido bien completo. ¿Tienen alguna pregunta? O por ahí, mirá, capaz que le acercan un micrófono. Así damos. Vos, Gonzalo, tú nos dijiste que tenían que vivir la misma experiencia, ¿no? Los que están de un lado que del otro. Así que vamos a tratar de hacerlo. Hola.
Hola. Para preguntar, ¿en qué va a afectar el aumento del 30% de todas las materias primas y el resto de los productos en el teletrabajo y en los directorios y en las empresas? Capaz que sacate para ¿Sí? hablar y después te lo pones de vuelta porque se escuchó muy poco. ¿En qué va a afectar el 30% del aumento de todos los productos? En el teletrabajo, en las oficinas y en el resto de los empleados. Hoy hablaste que iba a haber un aumento mundial. Estamos hablando de productos de consumo. No, en el teletrabajo, La parte de informática, la parte correcto. Bueno, la parte tecnológica. O, por ejemplo, se acabaron los micrófonos cuando empezó la pandemia, las cámaras. Correcto. Yo creo que eso ya se pusieron al día. Es más, muchos que no estaban en el rubro entraron. El libre comercio enseguida adecua a toda la realidad. Pero como la mayoría de esas cosas son costosas, en esto que yo hablaba de la relación costo-flete, no incide. Es como, por ejemplo, un contenedor de iPads o de iPhones, ¿no? De repente cuesta $200.000. Entonces, de pasar de $1.000 a $10.000 de flete, como que es marginal. Pasa a ser un 1 a un 5%. Lo puede hasta absorber el margen del mayorista o del minorista, o se diluye. Yo creo que en la parte tecnológica no va a afectar demasiado. Tema computadoras, televisores, pantallas grandes, todo eso tiene una importante densidad en cuanto al costo, entonces el flete no incide tanto. Por eso hablaba de cosas voluminosas de bajo costo, en términos relativos, ¿no? Siempre damos el ejemplo que si uno importa globos inflados o diamantes, ¿no? Ahí están los dos extremos. Yo estoy más del lado de los globos inflados, entonces afecta mucho más que en el caso de la tecnología, que está más del lado de los diamantes. Bueno, y con esto, si les parece, cerramos. Hay una pregunta, perdón. Sí. No, era vinculada sobre las condiciones laborales también, no referida a la responsabilidad penal, sino específicamente el cumplimiento de las condiciones de higiene laboral, me refiero, ¿no? Porque digo, sobre todo una enorme preocupación por el delicadísimo equilibrio, ¿no? Porque, es decir, es claro, y alguien podemos ser quizás más románticos, pero que sobre todo en ciertos sectores donde hay normativa muy específica de sonoridad, como podría ser, por ejemplo, el caso de los call centers, pero también hay otros, de sonoridad, de temperatura, de ventilación, no se va a poder cumplir. Sería muy romántico pensarlo que sí, pero es clarísimo que no se va a poder cumplir porque definitivamente no es posible una inversión en temperatura. Y el no cumplimiento de eso, pero aún así la persona, porque entendió y obtuvo un equilibrio personal, familiar, laboral interesante, prefiere esas condiciones porque es en las cuales vive y en las cuales te obtiene otros beneficios. Una normativa muy estricta en ese sentido, a lo único que va a llevar es que a la empresa diga, no puedo ofrecer la condición del teletrabajo porque tengo unas contingencias enormes, entonces es como un delicado que puede incluso anular el beneficio de las oportunidades que la propia ley pretende otorgar, ¿no? Es como incluso en algunas discusiones en algunos otros paneles que participó también alguna senadora de la República, puntualmente de la oposición, pero da lo mismo, es una postura cualquiera, se llegó al extremo de manejarlo como una posibilidad, sí, la obligación real de las empresas de chequear el estado de la instalación eléctrica de los hogares, lo que es un extremo disparatado, ¿no? Ante lo cual la reacción típica de la empresa va a ser, pues entonces no. Esa y otra también muy vinculada con otra situación real, que tiene que ver con el tema justamente de la protección del dato personal y la confidencialidad y las obligaciones que tenemos las empresas en cuanto a esto, ¿no? Sobre todo algún tipo de empresas que trabajamos con la industria financiera, por ejemplo, donde definitivamente no da lo mismo trabajar en un cibercafé, trabajar en la casa de mi primo, ni mucho menos me voy de vacaciones hasta la barra del Chuy y trabajo en jurisdicción extranjera, ¿no? Entonces, eso nuevamente a lo que va a llevar es a la restricción, a operar en el sentido absolutamente opuesto cuando ambas partes lo quieren, porque esa es la realidad, ambas partes. Se han logrado equilibrios estupendos de equilibrio familiar laboral
Y entonces a veces qué increíble, qué importante que alguien lo vea, y ahí de la academia, no sé, del ámbito empresarial, con esa visión así bien equilibrada de las partes, ¿no? Sí, te agradecemos el comentario, creo que fue un poco la línea de lo que manejamos desde la Cámara, sin lugar a dudas, y bueno, nosotros desde nuestro ejercicio profesional todos los días y tratando de influir en lo que podamos, justamente contagiando al ministro acá en la cercanía. Qué bueno. Porque sí, ese es el gran miedo, en definitiva, que un instrumento que podría ser fantástico termine cayendo en desuso, porque como decís tú, las empresas, digamos, van a seguir lo que puedan hacer y la tendencia que sea razonable, y las cosas que no son razonables no van a funcionar. Así que gracias por el comentario. Y si les parece, cerramos acá. No sé si, Daniel, ¿quieres decir algo más, alguna palabra más? Si no, les agradecemos enormemente a todos la presencia, a los presenciales y a los virtuales, y los esperamos próximamente, seguramente con nuevos contenidos para conversar, dialogar, inspirarnos entre todos. Muchas gracias a todos.